Después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que resplandezca sobre nosotros, Padre omnipotente, el esplendor de tu gloria, luz de luz, y el don de tu Espíritu Santo confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Hoy es lunes, comenzamos una nueva semana, otro nuevo mes que el Señor nos regala para poder aprender un poco más de su palabra. Así que busquemos los textos del día de hoy y dejemos que Dios a través de su palabra ilumine nuestros corazones y nuestras vidas. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Hermanos, ofrecemos esta reflexión y el resto de todas las reflexiones del mes de septiembre por los hermanos migrantes. Recuerden que un migrante es alguien que camina, que avanza por un futuro mejor, que tiene que dejar su familia, tiene que dejar su lugar de origen para buscar algo mejor. No olvidar que el primer migrante fue Jesucristo, ¿lo recuerdan? Cuando tuvo que, incluso sin haber nacido, abandonar su tierra para poder sus padres, San José y la Virgen María, salvar su vida. Bueno, cuando veamos un migrante, pues veamos en ellos al rostro de Cristo, y es por eso pues que tenemos que ayudarlos y orar sobre todo mucho por ellos. Así que aparte de la reflexión, también les pido que encomienden en sus oraciones a todos los migrantes, porque, hermanos, muchos de nosotros dependemos de esas personas valientes que un día sacrificaron su vida, su familia, y que hoy nos están ayudando y que sufrieron mucho para estar donde están. Muy bien, ahí se los dejo en sus manos. Vamos al evangelio del día de hoy, y es que Jesús regresa a su pueblo Nazaret, pues donde se había criado, y según su costumbre pues entra a la sinagoga y empieza a explicar un poco de los textos sobre el profeta Isaías, y habla que el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos. Todos sabemos que este texto de Isaías pues está hablando del mismo Jesucristo. Es por eso que Jesús, al terminar, al cerrar y entregar el texto al ayudante, les dice: hoy se han cumplido estas palabras. Hoy en presencia de ustedes se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Y es que, hermanos, yo me imagino que Jesús sufrió mucho. Y sufría tanto porque Jesús podía ver la falta de fe de las personas que lo vieron crecer. Y es que, si bien es cierto, todos amamos nuestro lugar de origen, porque crecimos con esas personas que les tenemos mucho cariño, porque hemos crecido con ellos. Una comunidad donde pues compartimos tristezas, alegrías, y cómo no amar a las personas que viven ahí, ¿no? Estamos tan acostumbrados, pero es bien difícil, y yo creo que Jesús sufría mucho porque al ver que estas personas se fijaban más en de dónde venía y no quién Él era. Ustedes ven en el Evangelio y dice cómo se preguntan cuando lo escuchan hablar. Estaban impactados por la sabiduría de Cristo, pero se preguntan, ¿este es el hijo de José? ¿Quién es este? Me imagino que Jesús, al igual que toda persona que crece en un lugar pues y que predica la palabra del Señor, su primer objetivo es que su comunidad se salve. Bueno, al menos a mi parecer es lo que yo anhelo, ¿no? Que las personas con las que me vieron crecer y pues que el Señor me regaló el don de poder predicarles, que puedan salvar su alma, ¿no? Y que esta comunidad pueda cambiar, pero muchas veces no es así. Y Jesús
vive una triste realidad. Por eso Jesús sale esta frase y le dice, ustedes dirán aquel refrán médico, sánate a ti mismo, porque Jesús podía ver los corazones de estas personas, podía ver que no estaban buscando la conversión, que no se estaban preocupando por su alma. Y cuánto Jesús seguramente sufrió al ver que sí podía hacer milagros en otros lados, que otras personas pues sí depositaban su confianza en él, y aquellos que lo vieron crecer no le creían y no le aceptaban como el Salvador del mundo. Duele mucho, claro que sí. Él no pudo hacer grandes milagros a los suyos, quizá por lo que ya les digo, porque ellos se fijaban más de dónde venía Jesús y no quién él era verdaderamente. Esto lo vivimos día a día. Cuánto quisiéramos que en nuestras comunidades hay tantos delegados que son tan criticados, que tal vez se les ataca porque la celebración no es la gente como la gente quisiera, pero ahí está el delegado luchando. Tantos ministros que son atacados. ¿Cuántos? Justo ayer a mí alguien me decía, mira hermano, yo le decía a alguien que tuviera cuidado con algo y salió la mamá enojada y me decía, y mírenlo, va a la iglesia. Y eso nos pasa mucho a nosotros. A mí me pasa mucho que me dicen, y mírenlo, y es delegado. Y lo mismo le pasaba a Jesús. Y miren, es el hijo de José y María. Como quien dice, ¿qué podemos esperar de ellos? Porque claro, era un hogar humilde, ¿no? Pero ahí estaba sin duda Dios. Ahí estaba el poder de Dios, porque se había manifestado en esa mujer maravillosa que es la Virgen María para dar a luz al Salvador del mundo. Hoy en día nos pasa lo mismo. Como anunciadores de la palabra, se los mencionaba, es duro saber que aquellos que quisiéramos que nos escucharan no lo hagan y sean rebeldes a la palabra de Dios. Cuánto no quisiéramos nosotros que nuestra familia fuese la primera que aceptara, ¿no? Y que se salvara con nuestras reflexiones, qué sé yo, pero a veces no pasa así. A veces como delegados, como predicadores sufrimos mucho porque aunque quisiéramos que en nuestra familia haya una plena conversión, esto no sucede. Jesús hace y predica la palabra de Dios, pero estas personas no quieren escucharlo. Y les dice, yo les aseguro que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y esto pues nos toca vivirlo día a día. Lo que yo les invito, hermanos, que se dedican a celebrar la palabra del Señor, los delegados, no se me desanimen, aunque los critiquen, aunque los ataquen. Lean este evangelio y sientan ustedes lo que sintió Jesús en su momento. Si tal vez en este día o lo has estado viviendo durante un tiempo atrás, siéntete orgulloso, porque sí, todos sabemos que no somos perfectos, que predicamos la palabra de Dios, pero es porque Él nos ha llamado, no porque su infinita bondad, Él nos ha querido llamar a predicar su palabra. Hermanos, pidamos al Señor por la conversión del mundo, pidamos por nuestras comunidades y sigamos anunciando el evangelio. Así como a Jesús se le rechazó, así como a Jesús se le atacó, pues también nosotros vamos a sufrir. Y ciertamente, dice el evangelio, termina diciendo, les digo que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado 3 años y medio y hubo una gran carestía en todo el país. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Serepta y Sidonia. Muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue sanado, sino Naamán el sirio. Sigamos, hermanos, sigamos luchando. Miren esta gente, al oírlo, todos en la sinagoga se indignaron, levantándose y lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Lo querían matar, pero él, abriéndose paso entre ellos, se alejó. Imagínense ustedes qué dolor no sintió Jesús, porque recuerden, Jesús era ser humano y Jesús sentía, al igual que todos nosotros, saber que su propio pueblo le quería quitar la vida porque Él quería salvarlos. Él quería llevar a su pueblo a la rectitud, al acercamiento con Dios, y le pagaron con quererlo matar. Pues bueno,
a seguir caminando, a pedir por aquellos delegados que han muerto por la palabra del Señor, aquellos sacerdotes que han muerto por decir y denunciar la injusticia en este mundo. Que el Señor, hermano, nos ayude, porque el Señor experimentó todo tipo de dolor, el rechazo, el sufrimiento, la traición, pero se esforzó y se sacrificó por darnos la vida eterna. Nosotros también sigamos predicando de noche y de día la palabra del Señor, que la recompensa no viene de este mundo. De nada sirve guardar nuestro cuerpo físico si perdemos nuestra alma. Así que vamos a luchar, vamos a seguir anunciando la palabra del Señor, vamos a seguir fuertes a pesar de los ataques de Satanás, porque Jesús nos dio un ejemplo de seguir siempre adelante, perseverando en su palabra. Oremos. Señor Jesús, hoy queremos ofrecer la vida de los delegados, aquellos que se esfuerzan por predicar tu palabra. Tú que sufriste y experimentaste el rechazo, dales la fuerza, Señor, a los delegados que han sido rechazados por sus comunidades, aquellos que incluso les han querido quitar la vida. Dale fuerza, Señor, para que no desmayen y sigan proclamando tu palabra. También, Señor, hoy oramos por los migrantes, por aquellos que van caminando, para que tú pongas personas buenas en su caminar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor hoy nos bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasemos un feliz y bendecido lunes. Ciudad de Sidón, había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga